Ikerlaria Alicia Satue izango dugu, filologia klasikoan eta Indo-Europa hizkuntzalaritzan lizentziatua. Bere gaia holako izenburuan, Iruña Beleiako grafituetan agertzen diren kontu fonetiko, grafiko eta personalbidei buruzko bitxikeria. O sea, que vamos a escuchar ahora la ponencia Curiosidades sobre cuestiones fonéticas, gráficas y humanas en los grafitos de Iruña Beleia por Alicia Satue, licenciada en Filología Clásica y en Lingüística Indoeuropea. Tengo poco tiempo para hablar y soy muy consciente de que no puedo contaros todo lo que he aprendido en estos grafitos durante más de 3 años que llevo secuestrada por ellos, de que tengo poco tiempo para contaros todo lo que me gustaría contaros. También me he apiado y me voy a soltaros una infumable chapa sobre la declinación latina a estas horas. Entonces, he decidido limitarme a cumplir con una promesa que de alguna manera dejé sobre la mesa en mi anterior intervención, en el anterior congreso. Estaba hablando de un grafito concreto y aparecía una Q por ahí y el problema de 3 E diferentes, que parece ser que ha sido algo pues sorprendente para los catedráticos que han estudiado estos grafitos. Para mí no lo fue desde el principio, y dije algo así como: no voy a entrar en comentar esto porque no tengo tiempo, y dejé caer, quizás en otra ocasión. Bueno, pues he decidido cumplir con mi palabra de aquel día y limitarme simplemente a hablaros de la Q, aunque con esa excusita pues van a salir otras cosas. Tranquilos. Aquí tenéis un grafito en el que aparece la Q. Son 2 las ocasiones en las que aparece, si bien en uno de los nombres aparece 3 veces, es decir, aparece aquí en Aquiles, aquí lo veis, la Q. Aparece mencionado junto con Héctor y Hércules, 3 héroes de la cultura clásica, y aparece también en el nombre de Anquises, que es el padre de Eneas, otro personaje de homérico, ese de la Ilíada. Llamo a esta conferencia Curiosidades sobre cuestiones fonéticas, gráficas y humanas en los grafitos de Iruña Beleia, porque que son fonéticas y son gráficas creo que es evidente. Se mire desde donde se mire, sobre todo mi conferencia de hoy, evidentemente, pero que son humanas, que no se nos olvide nunca, porque desde luego detrás de toda esta guerra de palabras en la que se ha convertido este afer de Iruña Beleia, hay un drama humano terrible detrás, el cual por lo menos a algunos nos llega bastante adentro. Y por supuesto detrás de todos esos grafitos también hubo humanos que los realizaron. Entonces desde el principio de este asunto yo no he podido dejar de pensar en que si los dan por falsos, también están dando por hecho que esas personas no existieron. Y cuando uno estudia estos grafitos con el corazón, como algunos lo estamos haciendo, pues llega a tener dentro de su corazón a personas importantes. ¿Qué es lo que significa la palabra importante? Que importamos, que lo llevamos dentro. Yo por lo menos llevo dentro a una tal Deidre, a una tal Dalia, a una tal o un tal Rea. Todavía no tengo claro si su sexo, aunque bueno, tengo mis sospechas, pero no voy a entrar en eso ahora, quizás en otra ocasión. Bueno, pues es decir, hay personas detrás. Están ahí Eliseo y está Idoia, y están los que hicieron estos grafitos, que desde luego los hizo más de una mano. Bueno, voy a comenzar con una cita de Carlos Cabrera. Escribió
recientemente, no ha mucho, un estudio sobre el sistema gráfico avulgarado hispano, y es una cita que me parece interesante para tener en cuenta a la hora de entender que estos grafitos, primero, son textos realizados por personas que no pretenden hacer literatura, que no pretenden que sus obras vayan a trascender en el tiempo o algo así. Por tanto, pues escriben como uno puede escribir en WhatsApp, como tantas veces se ha dicho, ¿no? Es decir, ya no se trata de que haya errores de escritura, de que sea completamente humano hacer un error ortográfico. Se trata de que a veces los hacemos de manera consciente y con alevosía, porque ocupa menos una X que la preposición entera por, o etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, muchas veces los usos son conscientes y las desviaciones pueden ser conscientes. Otras veces no, otras veces pueden ser errores de ortografía que se siguen haciendo y doy fe. Que también tengo que dar castellano, no solo latín. En los textos avulgarados se experimentan muchos usos gráficos dentro de una pugna y una convivencia de normas que van a ir progresivamente autoseleccionándose y haciendo probar ciertos usos más frecuentes unos a otros. Los usos poligráficos y polifónicos, es decir, que una palabra se pueda escribir de diferentes maneras, hoy en día eso también es posible, ¿no? Se entiende. Son la base del sistema vulgar de escritura y explican la gran cantidad de vacilaciones y fluctuaciones que no han de entenderse arbitrariamente como usos anárquicos y caóticos que el copista usa porque no está seguro de cómo escribir una palabra. Esto lo he puesto en naranja porque, en mi opinión, como ya he dicho, a veces sí que puede responder a eso, pues a una duda y a meter la pata. Otras veces no será así. Estamos convencidos de que bajo esa supuesta vacilación se esconden usos absolutamente conscientes del copista, que opta por una tradición avulgarada que permite una lectura de más fácil comprensión, o más guay, o más simpática, o más... Habrá muchas situaciones diferentes, que es lo que hay que tener en cuenta si se pretende contextualizar cada grafito como corresponde. Bueno, este era el grafito famoso que comenté de paso aquella vez. Veis en amarillo la Q, que bueno, pues es el propósito realmente de toda la exposición que viene a continuación, pero en naranja os marco cosas que si me da tiempo pues os las cuento y si no, pues para otra ocasión. En este caso ya veis, por ejemplo, las comillas, ya se ha hablado de ellas, así que me alegro porque no va a hacer falta. Se trataría de una manera de resaltar algo que es sagrado, ya sea una palabra, un nombre, una figura. ¿Por qué se resalta Eneas como algo sagrado? Algo por investigar, que bueno, ya se ha empezado esa investigación en Eneata y se han escrito cosas interesantes. Podría ser porque se le consideraba pío, su epíteto es pío en la Eneida continuamente, porque llevaba a su padre a hombros durante la quema de Troya y no lo abandonó, y no se lo llevaba a su padre a hombros en la huida, tras el dolor de haber perdido además a su mujer Creusa entre las llamas, sino que también llevaba de la mano a su hijo Ascanio, y así por lo menos llegaron hasta Sicilia, donde se dice que murió Anquises, y sabréis que su hijo pues sería Ascanio Iulo, sería pues el antecesor de los Julios, lo que daría a la familia de los Julios, Patricia, pues su motivo de orgullo, ¿no?, durante la historia de la República y posteriormente, por supuesto. Aquí veis la Q, igual que lo hemos visto en otro lado, y os repito que hay otros dos grafitos en donde también aparece el nombre de Anquises con esta Q. Aquí diría pues Eneas, hijo de Anquises y Venus, como efectivamente lo conocemos. Fili estaría incompleto, es una abreviatura muy común, Fili, Fil, Fi y solo F, aunque parece ser que la comisión lo entendió así, porque decía que era un error de gramática imposible o algo así decía Isabel Velázquez, porque Fili estaba en genitivo. Fili no es filius, hay que entender, aunque seguro que en realidad lo que decían era filio,
según lo que he aprendido de los grafitos, pero esto está claro que es una abreviatura. Y Venus aparece no en Veneris, no en genitivo, porque es una palabra fosilizada como está hoy en día. No dice Veno, así como todas las palabras en us masculinas han pasado a ser o, ¿verdad? Venus es Venus hoy en día, ¿verdad? No sé por qué sorprende tanto que ya estuviera fosilizado en aquel momento el nombre de Venus en la forma Venus. Pero bueno, tampoco me pretendía detener en esto, aunque luego si me da tiempo os comentaré algo más. Isabel Velázquez dice que son frecuentes las grafías incongruentes de nombres no achacables a vulgarismos de la lengua. Pueden destacarse, entre otras, algunas llamativas por su imposibilidad. Qué palabra tan científica, ¿verdad? Anquises, frente a la esperable transcripción Anchises, o algo así, querría ella del nombre griego. La grafía con Q de Anquises responde, en definitiva, a la actual pronunciación castellana del nombre. Y esto lo pongo en naranja, porque, bueno, luego en la siguiente diapositiva veréis si realmente corresponde a la actual pronunciación castellana del nombre o a la pronunciación que tenía ya no solo en Irina Velella en el siglo III, sino en Pompeya 2 siglos antes. Hubo un revuelo terrible en el Foro de Terra de Antiquae a cuenta de este nombre. De alguna manera entendí que se me retaba a encontrar, para probar que esto podía ser así, que encontrara otro Anquises o otro Aquiles en la epigrafía romana, escrito así. Bueno, enseguida me puse a la tarea, no lo encontré, pero tampoco os sorprendéis demasiado de que la gente no vaya escribiendo por ahí Anquises y Aquiles en el siglo III y en el siglo IV. Habría que ver por qué se escribió en este contexto y eso creo que también es algo interesante a estudiar, ¿verdad? Sobre todo cuando creemos que puede haber un pedagogium donde se enseñara la cultura clásica, pero bueno, quitando casos concretos como ese, pues no creo que sea lo más normal del mundo y escribiendo por ahí Anquises o Aquiles, ¿verdad? Sobre todo cuando todavía la película de Brad Pitt no estaba rodada, porque ahora a lo mejor podría ser más normal. Entonces no encontré, pero empecé a ver, pues vamos a buscar una palabra que tenga el mismo ji griego, que también sea un préstamo en latín y que también haya pasado al castellano. Y la verdad es que no me costó ni 10 segundos pensar Jimera, busqué Jimera en la base de datos epigráfica, por cierto en Hispania Epigráfica. La directora de esta revista y de esta base de datos es precisamente Isabel Velázquez. Ojo al dato. Y bueno, pues lo encontré enseguida. Se ha encontrado una inscripción en Málaga. Pues aquí tenemos Quimera escrito con Q. Es exactamente el mismo caso que os lo he puesto en griego, es con G, por tanto debería haber estado con CH, como lo hacía el latín culto, ¿sí? Aparece con Q. Y además también fijaos en que el diptongo AE aparece escrito ya como E. Pero bueno, esto no es sorprendente, dado que desde el siglo I a.C. sabemos que ya ese diptongo AE había sido monoptonado en E. Así que bueno, esto no debería sorprender. Aunque algunos se sorprendió de que Eneas aparezca escrito Eneas y no Aeneas. Pero bueno, pues lo recordamos y esto en cuanto al AE naranja del anterior, ¿no? Al E naranja. Bien, ¿es realmente una pronunciación actual castellana del nombre o quizás en Pompeya, es decir, 79 después de Cristo ante Quen, ¿no? De cajón. Tenemos, por ejemplo, un cam por quam. ¿Esto qué quiere decir? Que la Q, esa QU, ya no la deberían quam. Es decir, cuando dicen los comisionados que es una grafía aberrante porque Aquiles, así escrito, debería ser Aquiles y Anquises debería ser Anquises, me parece que es teniendo cierto. Si en Pompeya son capaces de escribir cam por quam, olvidando la U, ¿se entiende, verdad? O, por ejemplo, aquam, escrito con Q, aparece escrito con CU. Esto quiere decir que ya no tenían en cuenta esa grafía como tal, si eran capaces de poner también ya CU para escribir Q, ¿sí? O, por ejemplo, leemos cum como con, lo he puesto en naranja para que os deis cuenta de que la O y la U en latín de esta época
estamos en el siglo I después de Cristo, recordad ya, pues se confunden la O y la U. Por tanto, ¿dónde está lo raro en que, por ejemplo, pues veamos Horacio y no Horacio o algo así, ¿verdad? Si la O y la U ya parece que están confundiéndose 2 siglos antes. O, por ejemplo, también vemos cot en vez de quot, y con un final T en vez de D, es otro error ortográfico muy común, que aparece en el grafito que tengo en la exposición, en el que me he puesto en la exposición, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, en Claudius Terentianus, que pues es un soldado que escribe unas cartas, es decir, unas cartas privadas, no pretendía tampoco hacer literatura, igual que las personas que pintarrajeaban las paredes de Pompeya tampoco. Se lee, por ejemplo, concupivit, en vez de con CU, con Q. Otro error. Y luego pues el de B y V, que bueno, hoy en día sigue siendo de los favoritos, ¿verdad? Os he traído una cita de un estudio sobre el latín del 2010, como casi todos los que he utilizado para el último estudio que he sacado a la luz recientemente, hará unas 2 o 3 semanas. Son casi todos posteriores a 2010. Eso quiere decir que los comisionados no los conocían cuando redactaron sus informes. Tampoco yo los conocía la última vez que estuve aquí. Bueno, he aprendido mucho en estos 3 años, como os he dicho. Espero que los catedráticos también. Dice que concupivit serviría como una advertencia de que en la ausencia de materiales de gramática o de diccionarios no había una ortografía estandarizada del latín. Esto es algo que debemos tener en cuenta siempre a la hora de estudiar estos textos en su condición de epigrafía doméstica, ¿sí? Primero, no conocen probablemente en muchos casos cuál es la grafía correcta, porque no hay tampoco una ortografía estandarizada que ellos puedan leer, no hay un libro, no hay un manual de gramática que ellos puedan consultar, no hay un diccionario que ellos puedan consultar. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta y que puede provocar muchas dudas a la hora de querer escribir una palabra en latín, sobre todo si, que no lo sabemos, el que está escribiendo es un vasco que está aprendiendo latín, ¿no? Y a la vez a escribir. Bueno, de todos modos, la cita de la autoridad en latín vulgar por excelencia, que escribió hace más de 50 años, pero que pues, nunca perderá su solera, por mucho que se escriba a partir de 2010, estudios muy interesantes, como ya os he dicho. Veiko Banani siempre debe ser la primera fuente a la que se debe acudir, y aprovecho para decir que ninguno de los informes de la comisión aparece mencionado en la bibliografía. Ojo al dato también. Y nos dice pues eso, que las aspiradas griegas se representaban pues por las oclusivas simples correspondientes, puesto que parece ser que los romanos no tenían esa aspiración, ¿vale? Entonces una Z pues la escribían como T, por ejemplo teatro, que hay un caso así en Beleya, o Fi por P, o Gi por K, entre paréntesis C, puesto que la C se pronunciaba K, y era la que utilizaban, la K no la solían utilizar más que para préstamos, por ejemplo del etrusco o del griego, pero no solían utilizarla la K. Entonces pensad que debería haber una C. Luego, pues a partir de la mitad del siglo II antes de Cristo, como norma entre los cultos, se empezó a utilizar una notación TH, PH, CH para marcar esa aspiración, pero claro, entre los cultos. Y como veis aquí, los gramáticos y los epigramatistas son incansables hablando de las equivocaciones cometidas por los ignorantes, ¿sí? Bueno, os traigo un grafito que está muy relacionado con todo esto. Dice Tácito, Séneca, hay que imaginar, Horacio, puede ser Tito Livio, el historiador, Virgilio, Salustio, otros historiadores, Virgilio un poeta, Tácito un historiador, Horacio un poeta, son escritores, Séneca un filósofo. Tenemos esas O en vez de U, que fue de lo más considerado como prueba de falsedad irrefutable, ¿sí? Bueno, palo castellano, porque no, es un debate que se puede iniciar, ¿verdad? Tácito, en latín era Tácito con C, pero Horacio era con T, Horatius.
sabemos que estos dos grupos, KI y TI, tuvieron el mismo resultado en castellano. Lo que no se sabe es cuándo ni si tuvieron lugar en el mismo momento. Bueno, este grafito, que es del siglo III después de Cristo, me parece interesantísimo porque desde luego que da una cronología antequem para un fenómeno muy oscuro, muy poco conocido y que nos está diciendo que el grupo T ya se pronunciaba igual que el grupo Ki, porque están escritos igual. O eso es lo que yo creo entender a partir de aquí, ¿sí? Entonces, nosotros decimos aquí Tácito, Horacio, ¿verdad? En Italia dicen Orazio, ¿sí? Parece ser que hubo como una palatalización en virtud de la cual se pasó por una fase en la que dirían tse, y luego ya pues el castellano hizo ci. En Italia se permanece con el tsi, ¿no? Bien, ¿cómo se leía esto? Pues mirad, tenemos un grafito vasco que dice muy Belegangori Bisina, y esto pues parece ser que es el bisi, vivir, ¿no? Entonces aparece escrito con S, pero aquí tenemos otro que dice Imbeleya Bici, que parece un grafito bilingüe que ha traído el Expuru. Muy interesante, yo creo que este bici debe ser el bisi, Imbeleya Bisi, vivir en Beleya o vivir en Beleya, y aparece escrito con C. Entonces creo que esto nos está dando una clave de cómo se pronunciaba eso, ¿verdad? Tácito, no lo sé. Horacio, lo mismo. Pero desde luego creo que es un dato muy interesante. Los catedráticos estos, pues que dijeron que nada, que era imposible. Aunque es verdad que el proceso de palatalización empezó ya en época imperial, hay ejemplos ya desde la primera mitad del siglo III, es decir, esto lo hacen muchas veces. Dan algo por imposible cuando ellos mismos se contradicen porque están dando un enunciado por Montiade, es decir, esto es lo que me hizo meternos en la historia de Línea Beleya, lo que me hizo desconfiar de la versión oficial. De hecho, fueron los informes de los comisionados, no más que eso. Si no, me habría tragado lo que dijo la prensa como una cándida que soy. Yo creo que también aquí hay un poco de defender el uno al otro, ¿verdad? Porque mirad lo que dice aquí, dice, pero Velázquez, piensa que él nos había producido la confusión. Velázquez que ha estudiado las pizarras visigóticas, pero nos dice antes, en las pizarras visigóticas tenemos más ejemplos de confusión gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Y dice, claro, Velázquez, teniendo en cuenta relativamente bajo número de confusiones, pero las hay, ¿no? A ver, las haylas. Es como, no sé, retórica... Solo a finales del siglo IV, lo de ti más consonante, y solo en el siglo V, dice Isabel Velázquez, la de C o K, ¿no? Más O-I. Bueno, yo creo que estos grafitos nos dicen una cosa muy bonita, y es que las grafías castellanas, estas de Kake, Kikoku, que no sé si os habéis preguntado alguna vez por qué son tan surrealistas, yo desde luego sí, ya de pequeñita. Lo preguntaba en el cole y nadie me supo dar una respuesta, ningún profesor me supo dar una respuesta. Yo soy de esas que preguntan, ¿no? ¿Y por qué Zazo y Zazo? ¿Y por qué unas veces tal y otras veces C? Pues mira, no lo sabía. Pues gracias, Irina Beleya. Porque yo creo que aquí, dado que están en el relativo del castellano, que, quién, que vendrían de cuae, pronunciado, ¿no? En el acusativo también está en portugués, bueno. En francés está el qui todavía, el nominativo, por aquello de que mantuvo más tiempo la oposición nominativo-acusativo, etcétera, etcétera. Tenemos ahí a lo mejor la explicación a que se extendiera a las grafías con la E y con la I. Es decir, no es un capricho, ¿no? Entonces, con la E y con la I, pues tenemos la Q, pero con las otras tenemos la C. Porque no se produjo ese sonido za y luego za, del que hemos hablado, solo ocurrió con la E y con la I. Entonces, bueno, ahí tenéis kake, kikoku, y luego zazo, zizo, zu, pues por razones obvias no se puede poner si suena la C con la E, si suena C o como sonará, no se podía poner de otra manera que con Q, ¿verdad? Porque la K hemos dicho que no se utilizaba. Además, solo por marcar la diferencia con los vascos, pues se ponía con Q, y los vascos lo ponían con K. Y lo mismo pasó, que los vascos utilizaban la Z, pues entonces los castellanos utilizaban la C. Pues un poco así a lo mejor, bueno, le doy un poco de premio, pero creo que es algo realmente a tener en cuenta y a investigar. Creo que la Z, además, a lo mejor soy un poco osada diciendo esto, pero bueno, es por picar un poco a la gente que se mueva y que esto siga adelante, ¿no? Que es lo que hay que hacer.
La Z del castellano puede venir quizás del euskera, de que eran los vascos los que la utilizaban, porque los latinos no la utilizaban más que para préstamos del griego, y en el latín vulgar para algunos usos, como vais a ver enseguida, que lo utilizaban los vascos. Lo veis aquí, no voy a extenderme porque el Espuru ya los ha mostrado estos grafitos, pero aquí veis que está en Sure, que vendría, según Héctor Iglesias, yo me fío de los que saben, pues dice que vendría de Tsure, Tseure, entonces vemos que la Z sería un Tse, ¿no? En euskera. Lo mismo vemos en el Sutan, de Geuredata Sutan, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, pues eso es un Kaelum, como A ya es E, pues es una E, entonces en contacto con la C, C. ¿Me explico? ¿O es muy loco esto? ¿Me seguís? Tselu, que luego ha dado Tseru, ¿no? En castellano, cielo, ¿vale? Bueno, es perfectamente coherente, ¿no? Pero Gorrochategui no lo ve coherente porque debería haber una S, ya que Sesenco para el Cecenco de Soria, o Guisón para el Guizón del Guisón actual, ¿no? Y él ya veis cómo reconoce que en latín vulgar se utilizaba en algunas ocasiones para el resultado de die, que es como tie, al final TD es lo mismo, es la dental, ¿verdad? O tie, hoy. Que hay errores de ortografía, eso por supuesto siempre pasa, y si vas a sufrir tanto porque no lo ponen con ese, pues mira, Joaquín, aquí lo tienes con ese todo, Sutan, Sera, Ana, Santu, Isan, Beti, Seure, Isena, para ti. Que la Z era ensayada pues para, no solo para estos grupos de KI y TI, sino también, por ejemplo, para, lo veis aquí abajo, para confundido con una X en máxima, bueno, mirad qué preciosidades tenemos aquí, Amancia, el Amancia y el Amancio, pues con TZ, Eutacia, que como sea Eustaquia, pues fijaos, el Pontia, pues Donicio, que ahora se llama C, Marcial, Caicita, de Cai, qué bonito, el Cerecindo, con dos Z. Bueno, como veis, la documentación romana siempre contradice lo que dicen los informes de la comisión, y eso es lo que a mí me mosqueó bastante, ¿sí? Voy a terminar ya porque me queda poco tiempo, más o menos os conté ya lo de que Venus estaría fosilizado en su forma de denominativo, dado que hoy día también seguimos llamándola Venus, ¿verdad? Y el planeta también, o sea, no hay nada de raro en ello. Y solamente, ya para terminar esto, lo de las tres E's, pues si se distinguían todavía dos tipos de E en el 350 de nuestra era, ¿qué hay de extraño en que aquí hayan escrito tres E diferentes, si precisamente a lo mejor lo que están haciendo es estudiar esas diferentes pronunciaciones de diferentes E's que quizás hacían cuatro gatos, pero el común de los mortales no, y a lo mejor precisamente estaban intentando concienciar sobre qué E concreta había que pronunciar en cada momento, ¿verdad? Esto es perfectamente coherente, mirad, Eneas, esta E, que es la epsilon griega, está reproduciendo a Eneas. Por cierto, que en la teja de Villafranca de los Barrios de Mérida ocurre lo mismo, es al revés, con la doble barra, cuando todas las otras son una E normal, es decir, al revés que lo que pasa en Bolivia, pero se ve que para el AE buscan una grafía concreta, ¿vale? Luego tenemos aquí en Eneas la E larga, en Anquises también la E larga, coherente, y luego en Et, Venus, estas E son breves y tenemos una E que parece que imita la E del silabario ibérico, que es así torcida y que aparece, por ejemplo, en la fíbula de Preneste, ¿verdad? Y que la tenemos ya vista en otros sitios de sobra. Bueno, pues no me parece para nada extraño. Y luego lo de Venus, y ya como cuestión humana también así, ¿verdad? El único caso en el que se podría entender que se pusiera la preposición de, que como sabéis se ha extendido mucho y tiene un rendimiento altísimo en el castellano y en todas las lenguas románicas, no solo en el castellano, ¿no? Sería un ablativo de materia como el que parece que tenemos aquí de Esu Fausto en un plato, que bueno, podría significar sobre la cena feliz o sobre la cena próspera o una especie de buen apetito, ¿no? Escrito en el plato. Entonces esto es correcto, de Esu con un ablativo de Esu Fausto. Lo que no era correcto era hacer un genitivo, por ejemplo decir pues la casa de
Cristo con un D. Entonces, bueno, pues, ¿quién me dice hoy todavía está en casa Cristo? Es decir, lo que hoy día es un vulgarismo decir en casa Cristo, pues ahí era al revés, era poner el D, porque ellos eran conscientes de que D era un vulgarismo. ¿Sí? Pues qué curioso que aquí no le pusieron, ¿verdad?, de Venus, cuando yo creo que ya, y según los estudiosos en el siglo III, ya estaría generalizada la preposición de para evitar el genitivo, que es lo que está pasando aquí, no pone Venus, pone Venus. Lo que han hecho es comerse el D, porque esto es ser muy burro, es decir, no son tan burdos como también pensó la comisión científica. Eso es la conclusión que yo he extraído después de estudiarlos a conciencia, no voy a decir que no, la verdad, Y bueno, como dijo, esto se atribuye a San Agustín, errare humanum est, perseverare in errore, ¿se entiende? Diabolicum. Esto sería pues una sentencia rehecha a partir de otra de Cicerón, que decía en realidad que es típico de cualquier ser humano errar, es propio de cualquier ser humano errar. Pero perseverar en el error no es propio sino del no sabio, sino del necio, ¿verdad? Entonces yo, bueno, pues no sé si es que han sido necios y no han sabido rectificar en su error, porque tiempo han tenido desde luego ya, y es de sabios rectificar, ¿verdad? Entonces, si de verdad, quitando títulos y titulitis, se quieren considerar o quieren ser considerados sabios, creo que eso deben demostrarlo con actos y no con títulos, porque rectificar es de sabios. Y estamos esperando todos una rectificación porque, perdón por la expresión, pero la cagada es monumental. Y bueno, diabólica también puede ser. Por algo será, a lo mejor que no rectifican, ¿no? Y con esto y un bizcocho. Gracias.